Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.com. Gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a retomar el tema de Venezuela y vamos a hablar de la situación política y legal actual. Obviamente vamos a cuestionar esto, sabemos perfectamente bien cuál es la situación legal. Para el gobierno de Venezuela es perfectamente legal. Para un nutrido grupo de gente alrededor del planeta, pues no es legal lo que está pasando en Venezuela. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante porque primero entra en proscenio mi querido Daniel Estico, el editor de Infobae, con el reporte de cierre. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Hoy los mercados tuvieron una jornada de toma de ganancias en Wall Street y también de incertidumbre porque la Reserva Federal de los Estados Unidos dispuso mantener el plan de estímulo de compras de 85.000 millones de dólares de bonos, justamente porque veía síntomas de estancamiento de la recuperación económica, aunque considera que este estancamiento es transitorio. De esta manera, el Dow Jones termina con una caída del 0,32%, el Nasdaq también 0,36% y Standard & Poor's 0,47%. México terminó también en baja con 0,34%, Brasil sigue cayendo 1,77% por efecto de lo que habíamos comentado en los últimos días, la apreciación del real, y ahí apareció el ministro de Economía de Manteiga diciendo que no va a dejar apreciar excesivamente la moneda porque quiere cuidar la competitividad de sus industrias. Chile subió 0,51%, Perú fue destacada en la jornada con una suba de 1,83%, Argentina bajó 0,22%, también tomas de ganancias, y Venezuela terminó con una leve suba del 0,24%. Listo, mi querido Daniel Estico, te agradezco muchísimo el reporte. Un abrazo. Gracias, igual. Bueno, vamos a hablar del tema que nos está ocupando el día de hoy y vamos a hablar acerca de la situación política y legal de Venezuela. Por supuesto, todo en el marco de, pues, el estado de salud del presidente Hugo Chávez, que no está ni siquiera en Venezuela, que está en Cuba, y bueno, pues esta en la que la Corte Suprema de Justicia de Venezuela pues determinó que no había necesidad de tomar posesión por parte del presidente reelecto Hugo Chávez. Bueno, vamos a hablar de todo este asunto. Ahora, vamos a aclarar algo, que nuestros dos invitados son conocidos críticos del gobierno de Chávez, uno es colombiano, la otra es venezolana, y no es tanto porque tengamos una agenda per se, pero vaya, por supuesto que las cámaras, la línea está abierta para la gente chavista que quiera hablar del respecto, pero nosotros ya sabemos que lo que van a hablar es que la situación es perfectamente normal y legal. Acá de lo que se trata es de cuestionarla justamente. Bien, las damas primero, y están con nosotros desde Caracas, Venezuela, la periodista Eleonora Brusual, periodista venezolana. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Eleonora. No, para mí es un honor estar en tu programa, Alberto. Muchísimas gracias por esa invitación. Muchas gracias a ti. Y nos acompaña desde Bogotá, creo que estás en Bogotá, Francisco Santos. Él es periodista, colega, político, ex vicepresidente de Colombia. ¿Cómo estás, Francisco? Alberto, muy buenas tardes. Y no somos críticos, somos objetivos de la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, gracias, don Francisco. Bueno, a ver, yo creo que voy a empezar. A ver, no, primero con Eleonora, las damas primero, Eleonora. O sea, podemos cuestionar qué es lo que pasó, pero el problema es que en Venezuela, si la Corte Suprema de Justicia dijo que dio su venia y estableció que el presidente Chávez podía no asistir a la toma de posesión, que no había ningún problema, que al cabo que se religió, pues ya mientras lo diga la Corte Suprema de Justicia, pues ya es la ley, ¿no? Ya se convirtió en legal. Mira, Alberto y por supuesto Francisco, hay una cosa muy perversa en este tipo de regímenes, ¿no? Y eso no es nuevo. Todo régimen autoritario, vamos a ponerle un nombre que está de moda, un poco neotiránico, crea una estructura legal
que le dé fuerza, le dé basamento a sus barrabasadas, pues. Todos sabemos que en Venezuela no hay autonomía de poderes. Un Estado sin autonomía de poderes no es un Estado democrático. Entonces, por supuesto que esa Corte Suprema de Justicia va a declarar todo lo que le convenga al régimen de Chávez, y algo todavía más perverso, todavía más inaceptable y enervante para cualquier venezolano democrático, lo que le convenga a Cuba. Justamente, porque ese es el tema también de lo que vamos a hablar. Y antes de pasar a Francisco Santos acaba de escribir una columna donde él asegura que Venezuela en este momento está siendo gobernada prácticamente no desde La Habana, sino por La Habana. ¿Tú estás de acuerdo con esta aseveración? Lo que dice Francisco Santos en su columna La Venezuela sin Chávez. Por supuesto, absolutamente. Es más, yo vengo alertando a la necesidad de un monotema en los opositores, en el liderazgo opositor, en el cual hay que hacer hincapié en que en Venezuela se acabó la soberanía. En Venezuela hay una invasión de miles de cubanos que están en puestos claves, y además ahora el gobierno está en La Habana. Entonces, bueno, es evidente, y lo que dice Francisco Santos en esa columna es más que claro. Pero podremos las voces de América que alertamos sobre eso, que es además evidente, ir y despertar a esa otra América que pareciera que confirma aquella vieja máxima que dice chequera mata galán. En este caso sería mata dignidad, mata soberanía, pues, ¿no? Porque lo hemos visto ahorita en la CELAC. Francisco Santos, esta columna que tú escribiste tiene muchos elementos, los cuales voy a ir tocando contigo uno a uno, pero la primera es la premisa de la columna, que es que es claro, y eres claro en esto, que es que Caracas o Venezuela está siendo gobernada por Cuba, por La Habana. La pregunta que yo te tengo a ti es, ¿qué elementos concretos tienes tú para hacer tal aseveración? No, lo primero es que todos teníamos claro la influencia de Cuba en Venezuela. Lo que no sabíamos eran que esos hilos de poder tuvieran digamos, esa profundidad que hoy hace que La Habana sea la capital de Venezuela. Cuando tú miras todo el proceso de sucesión, todo el silencio que se ha dado, todas las instrucciones, entre otras, porque no es nada nuevo. Si tú ves la infiltración del gobierno cubano en Venezuela, en la fuerza pública, en las Fuerzas Armadas, donde prácticamente existen comisarios políticos que son los que mandan y que tienen tremenda influencia y que ha generado una desazón importante dentro de los militares nacionalistas. Lo que uno ve es cómo es posible que esto esté pasando en un país soberano como Venezuela. Uno se da absoluta cuenta de que simplemente lo que allá se decide es lo que pasa en Venezuela. Por ejemplo, la sucesión de Maduro, por ejemplo, lo que creemos que va a pasar en el corto futuro cuando el presidente Chávez llegue y le vaya a ser prácticamente imposible gobernar. Va a renunciar y ahí nos veremos si la presunta legalidad, porque la legalidad en Venezuela se acabó hace rato, cuando se acabó la separación de poderes, cuando la Corte Suprema es un títere del caudillo venezolano, del presidente Chávez, uno se queda sorprendido e indignado, porque es que desde las épocas de las invasiones de los americanos no teníamos y no veíamos una injerencia en la soberanía tan brutal como la que se ve hoy por parte de Cuba en Venezuela. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los venezolanos, que tienen que enterarse de la salud del presidente Chávez por lo que dice la doctora Kirchner, la presidenta Kirchner, el presidente Morales, y que tienen que esperar a ver cuáles son las señales desde La Habana para saber cuál va a ser el futuro de su país. Creo que lo que era velado hoy queda absolutamente descubierto, y pues tenemos un país que como dice Leonora, en nombre de la dignidad, ha entregado absolutamente su soberanía. Yo creo que es prudente la pregunta relevante, Eleonora.
¿por qué Hugo Chávez decide desde un principio irse a tratar a La Habana? Mira, yo siento que, y es más, yo estoy muy obsesiva con el hecho de la erotización que sufrió Hugo Chávez por parte de Fidel Castro directamente. Fidel Castro es un erotizador y eso lo sabemos, y ha erotizado a muchísima gente en el mundo, no solamente en este continente. Y yo creo que ese enamoramiento de Chávez lo llevó a pagar con su vida, porque lo que estamos claros es que esa medicina cubana que él ha querido vender como la mejor del mundo, esa medicina cubana que según ellos pues se lleva los cachos a cualquier país desarrollado y famoso por sus premios Nobel en medicina y famoso por sus grandes hospitales, pues lo fregó. Lo que yo soy esposa de un médico y yo estoy muy rodeada de médicos y los oigo conversar sobre esto, porque yo realmente, más allá de aquella vieja cosa de que de la cintura para arriba aspirina y de la cintura para abajo buscapina, yo no sé mucho de medicina, pero sí puedo decir que todo el mundo, los que saben, los médicos venezolanos, que además tenemos una gran medicina y unos médicos maravillosos, consideran que en La Habana se actuó de forma inadecuada con el cáncer de Hugo Chávez. Claro. Uno empieza a pensar desde que está tratándose, era un cáncer incipiente y sin embargo se ha complicado y se ha complicado y se ha complicado y allí lo tenemos. ¿Qué pasa con Chávez? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué ni siquiera habla? Precisamente, Leonora, Francisco Santos en su columna, él establece como que Hugo Chávez regresa. ¿Regresa a qué? A renunciar. Pero la pregunta es, ¿tú crees, en Caracas se cree que Hugo Chávez va a regresar? Ahí hay otra cosa perversa, ¿no?, en todo esto. Mira, Chávez es el perfecto alumno de Castro. Y en 54 años hemos visto las cosas espantosas, las manipulaciones espantosas, las trácalas espantosas que ha hecho un Fidel Castro. Entonces, yo creo que está enfermo. Primero porque su aspecto, cuando lo hemos visto desde el año pasado a esta parte, hinchado de esteroides, muy mal, nos dice que nadie se va a meter esteroides por gusto, los esteroides no son caramelitos. Él está enfermo. Ahora, a mí no me sorprende que lo parapeteen y el tipo llegue como una chomba, hablando y diciendo, porque a ellos les interesa primero sembrar un mito y luego que Maduro sea presidente. Eso está clarísimo. Y Francisco habla de ese Maduro sin carisma, ese Maduro sin pegada, pero Maduro es el candidato de los cubanos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. No sé qué opina Francisco, ¿no? Francisco. No, sin duda, sin duda. Lo grave del tema es que Venezuela tiene hoy un líder muy poco carismático como va a ser, como es el vicepresidente Maduro. Tiene un gran negociante con mucho poder político y ascendiente sobre la fuerza pública o las fuerzas militares, como es el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que hoy es el hombre más rico de Venezuela. Pero a los cubanos no les interesa porque Diosdado Cabello ha demostrado un grado importante de independencia del tema cubano. Entonces, en esa situación que se encuentra Venezuela, con una crisis económica que se viene y una devaluación que es absolutamente necesaria de hacer, van a venir momentos económicos muy, muy difíciles. Independientemente de si es Cabello, que no va a ser, porque los cubanos no les interesa, ellos necesitan el títere que es Nicolás Maduro, pues lo que vamos a ver es que el fiel de la balanza van a ser los militares. ¿Qué pasa con una Venezuela inestable económicamente, un presidente sin mayor pegada y pues una gente pidiendo una mejor situación económica, una mejor situación de seguridad sin Chávez? Porque quien amarraba todo eso era el presidente Chávez. Hoy no va a estar, o estará por un tiempo muy corto, pero finalmente quien va a acabar, y eso creo que históricamente es digamos, es una tradición o es algo que ha sido recurrente en Venezuela,
van a ser los militares. Lo grave con los militares en estos momentos es cuáles son los militares. Son, digamos, los que están involucrados en el narcotráfico, empezando por el ministro de la Defensa, o van a ser los militares, digamos, menos contaminados, más profesionales, quedan pocos, pero que también tienen ascendiente. Y esa es la situación que hablando con muchos analistas en Venezuela, ellos creen que la situación de Venezuela, más temprano que tarde, va a acabar en una situación militar, y una situación militar donde ellos van a tener que hacer las reformas económicas que no se han hecho, por un lado, y segundo, buscar un acuerdo para negociar con los Estados Unidos el tema del narcotráfico de una gran parte de la cúpula. A ver, Leonora, ¿tú estás de acuerdo en lo que dice Francisco en el sentido de que va a terminar todo en una situación militar? Bueno, mira, esto de hecho es un gobierno militar. Si tú le pasas una racia a lo que es el gabinete, en el gabinete casi todos son militares. Hay no sé cuántos militares en las gobernaciones de estado. Entonces, es ya de hecho un gobierno militar. Y además un gobierno militar a las órdenes de militares cubanos, que también hay que decirlo. Pero hay una cosa que yo no sé qué opina Francisco, que es un político avesado y que conoce además muy bien Venezuela. A mí hay algo que no me permite ser tan axiomática cuando creo que Diosdado Cabello está en contra de Maduro y que allí hay divisiones. Los chavistas, la cúpula chavista, la jerarquía, la nomenclatura chavista, se juega cosas terribles. Ellos han cometido crímenes de lesa humanidad. Ellos han traicionado a la patria. Ellos han hecho cosas espantosas. Ellos se han enriquecido groseramente. El señor Diosdado Cabello, de ser un tenientico, porque era un teniente, ese es el grado militar que tiene, hoy en día es uno de los hombres más ricos, no de Venezuela, del continente. Entonces... que eso fue algo que, perdóname que me detenga ahí, porque sí, fue algo que acaba de asegurar también Francisco Santos. ¿Qué elementos tenemos para pensar que eso, bueno, no dudo que viva en una mansión y etcétera, pero qué elementos tenemos que pensar y sobre todo de dónde le llegó la plata de Diosdado Cabello para que fuera uno de los hombres más ricos de Venezuela? Bueno, mira, aquel viejo pasodoble que dice de dónde saca para tanto como destaca, ¿no? Eso es una pregunta, porque si tú lo que has hecho en 14 años es ser un funcionario público, no puedes tener tampoco una mansión, ni siquiera una mansión. Y se habla de que este señor es un poder económico. Sí. Y se habla de importantes testaferros y es vox populi. Pero a lo que yo iba, Alberto, es que yo creo que esta gente se van a poner de acuerdo, porque no ponerse de acuerdo les significa terribles juicios, pueden ir a la cárcel, tienen juicios no solamente dentro del país, sino juicios internacionales. Francisco Santos, tú hablaste también acerca de que Diosdado Cabello es uno de los hombres más ricos de Venezuela. Quiero suponer, que esto es una pregunta, quiero suponer que esta afirmación que tú hiciste la haces en tu capacidad de alguien que tuvo acceso a reportes de inteligencia, que estuvo metido bueno, pues de nuevo, en reportes de inteligencia y con gente que sabe al respecto. No, Alberto, mira, este es un tema en el que uno habla con empresarios colombianos que todavía hacen, los pocos que todavía hacen negocios en Venezuela, hay muchos empresarios venezolanos, y te dicen, todos los negocios pasan por manos de Diosdado Cabello. Con él es con el que se hacen los grandes negocios en Venezuela. Y te dicen el poder de la movilización del Estado venezolano para asignar contratos, compras, etcétera, pues como decimos aquí en Colombia, la gran palanca es Diosdado Cabello, y normalmente, y en la mayoría de los negocios va a través de testaferros. Eso es lo que le dicen a uno, pero es que no uno, ni dos, ni tres, sino 10, 20 y 30 de los empresarios con los que yo he hablado. Es Vox Populi también, pero allá no se mueve una hoja en el Estado sin que Diosdado Cabello tenga algún tipo de influencia, y obviamente eso le da el poder para negociar o pedazos de negocios o inmensas comisiones. Y es un poder económico muy, muy grande, pero yo sí creo que quienes finalmente deben y van a tomar las riendas de Venezuela van a ser los militares.
Una cosa es Venezuela con Chávez, que permite todo lo que está pasando, y otra cosa es Venezuela sin Chávez, donde eso va a generar un caos tremendo, con una dificultad inmensa para la oposición. Yo me quedé sorprendido que la oposición, el 10 de enero, cuando se dio ese golpe de Estado, esa pseudo transición presidencial avalada por una corte de marionetas en la Corte Suprema, pues no dijeran nada y no pasara absolutamente nada. Obviamente fueron muy golpeados en las elecciones de diciembre, pero yo siento que eso que vimos nosotros también, para convertirlo en una alternativa real de poder, en las elecciones anteriores donde uno sentía esa vibración, esa fuerza de la oposición, creo que quedó inmensamente desgastada en esas elecciones y va a ser dificilísimo que se vuelvan a convertir en el poder que fueron y en una alternativa real a corto plazo. Entonces, no siente uno un chavismo muy débil en términos políticos, una oposición muy débil y unos militares que hacen negocios, que hoy tienen el poder, como bien lo dice Eleonora, pero que necesitan resolver problemas tan fundamentales como, uno, el de la economía, dos, el de la violencia, y tres, el de los problemas con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas? Pues eso finalmente acaba siendo una negociación con los americanos, y para eso usted necesita algo para devolverle a los americanos. Y qué mejor que la democracia, una democracia que verdaderamente recupere el libre juego democrático y no esas cartas marcadas con las que ha jugado la oposición. Por eso yo veo inevitable que sean los militares los que finalmente acaben desenredando el ovillo. Pero Francisco, ¿por qué metes a los americanos? ¿Los americanos qué papel van a jugar aquí? ¿Qué tiene que negociar nadie en Venezuela con los americanos? A los americanos, es más, casi diría, a los americanos ni les importa lo que está pasando en Venezuela. No, allá hay unos indictments importantísimos, allá hay unos temas de narcotráfico muy, muy importantes, sobre todo en una parte relevante de la cúpula militar, y eso finalmente es la única manera como se puede levantar o, digamos, disminuir en esa capacidad de presión o hasta desaparecer, es si existe una negociación en la cual finalmente pues estos señores acaban con una, como dicen los gringos, a slap in the wrist y nada más. Pero de resto, lo que sí vamos a ver, si no existe una salida, es unos militares enquistados en el poder haciendo negocios con un sistema pseudo legítimo como el que hoy tienen, o ilegítimo como el que hoy tienen. Ahora, Eleonora y Francisco, los dos, tú primero, Eleonora, por lo que yo estoy escuchando, ya llevamos aquí varios minutos de entrevista y de charla, y ninguno de los dos me parece que no han mencionado, y me parece que por tanto no lo contemplan, el escenario que dice y que manda la Constitución, y que es que si el presidente en funciones fallece en estas fechas, por ahora, en el corto plazo, en este año, el que entra al poder tiene que llamar a elecciones en el corto plazo. Ustedes no lo han mencionado para nada. ¿No creen que va a suceder esto? Bueno, tendríamos que ver, Alberto y Francisco, si realmente fallece Chávez y si lo dicen, porque ya llega uno a pensar, mira, que esto puede resultar el Cid campeador, ¿no? O sea, el tipo sigue ganando batallas, como le gusta a Chávez hablar, pues ya muerto, ¿no? Yo no tengo capacidad para oponerme a ningún absurdo. Yo creo que mi país se ha convertido en el país del absurdo, en el país de lo imposible posible, porque esto, mira, yo vivo aquí, yo soy periodista, yo tengo información, yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Cuando Francisco habla de la poca fuerza que tiene el liderazgo opositor, yo no le puedo discutir eso, es verdad. Es verdad. Y yo me pregunto, y Alberto conoce de economía muchísimo, mira, lo que viene aquí en el terreno económico es terrible, porque esta gente han dilapidado la riqueza mayor que le ha entrado a este país. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No es mejor entonces que esto lo agarre otro y que la oposición luego, que ese sea el gobierno de transición, que tenga que poner orden en la casa? Porque cada vez que, eso es como una casa de familia, cuando tú tienes que poner orden, todo el mundo sale chillando. Entonces, eso hay que tenerlo previsto, ¿cierto, don Francisco? Alberto, me pregunta por acá un internauta
de por qué mi primo, el presidente Juan Manuel Santos, apoya a Chávez, apoya la aberración política de lo sucedido el 10 de enero, entre otras la visita de la canciller al canciller venezolano y al vicepresidente, es una aceptación de facto del golpe de Estado que se dio, cosa que pues en Colombia, por lo menos en muchos sectores, causó tremenda indignación, lo digo en esa columna, aceptan el tema de facto. Yo quisiera saber si la doctora María Ángela Holguín hubiera hecho lo mismo con lo que pasó en Honduras, seguramente habrían tomado otra actitud, pero hay un tema, y uno se sorprende también de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, no diga absolutamente nada frente a de verdad, un golpe de Estado, en comillas, un golpe de Estado legal, igual al de Honduras, pero Honduras sí les pusieron todo tipo de sanciones y se queden callados. Y lo que uno ve es que el presidente Chávez y su gobierno, por lo menos la figura del presidente Chávez, se ha convertido como en el matón de la clase. Entonces todo el mundo le acepta todo. Y el presidente Santos, pues que planteó un cambio de su política radical para ver si, y yo creo que ingenuamente le ayudaban al tema de las FARC, cosa que no estoy tan seguro sea así porque son independientes y a Chávez no le interesa la paz en Colombia, no le interesa perder ese enemigo que tiene en Colombia, que es el establecimiento colombiano, ha jugado como si al otro lado tuviera un contrincante que juega limpio, o que acepta los reglas, o que acepta los acuerdos, no. Y desafortunadamente le ha dado una legitimidad y le ha quitado legitimidad a la oposición al decir que una Venezuela sin Chávez es ser una Venezuela inestable, que la verdad a mí personalmente como colombiano me da tristeza como demócrata y me da tristeza inmensa con la oposición venezolana. La verdad, no entiendo las razones por las cuales el presidente Santos, que había podido hacer una política, digamos, menos confrontacional que la de Uribe, pero no entreguista, como decimos aquí en Colombia, abierta de piernas, como le está haciendo con Venezuela. No se ha recuperado el comercio, el tema con la paz no ha funcionado, quizás hay un clima político internacional en el continente un poco más suave, pero de esos abracitos no viven las democracias, y esos abracitos y de esos cariños no viven aquellos que están sufriendo la gravísima situación política que sufre Venezuela, especialmente cuando es en manos de la oposición o de los periodistas. Bueno, ya que estamos en esto, ya de manera rápida, que estamos en el tema de Colombia, ¿cómo queda el proceso de paz con esta situación, con Chávez fuera de la jugada? Pues yo no sé. Mire, el otro día hablaba yo con una persona que está en una zona muy profunda de las montañas de Colombia, lleva viviendo allá 40 años, y le pregunté, bueno, ¿qué dicen los indígenas y los guerrilleros de allá? Y me contestó, pues la paz la harán los que están en La Habana, porque nosotros aquí no dejamos el negocio y no dejamos el control y no dejamos este modus vivendi que tenemos. Independientemente de lo que salga, aquí no va a haber paz. Va a haber un gran, y usted conoce la comunidad internacional, que cualquier acuerdo lo celebra como si fuera, vamos a seguir con temas de violencia. Vamos a ver estas organizaciones criminales mucho más integradas a otras dedicadas al narcotráfico, que ya lo están, pero digamos de manera un poco más vulgar. Y aquí los colombianos o el presidente, los colombianos, nos vamos a quedar con el pecado y sin el género. Yo no siento que el presidente Chávez ni Fidel Castro tengan la posibilidad, desde hace rato es así, de influir. Y con Chávez por fuera del panorama, muchísimo menos. Entonces yo no le auguro un buen resultado a esta negociación, ojalá se diera. Estamos preocupadísimos del inmenso costo, pero ya hoy, por ejemplo, se empieza a sentir un cambio en el discurso del gobierno, muchísimo más duro frente a las negociaciones, y yo creo que eso es porque sienten que tienen pasos de animal grande. Ya. Bueno, pues supongo que cubrimos todo, Eleonora, a menos de que tengas algo más que agregar. No, mira, yo le diría también a Francisco que una de las cosas que más preocupa es que fíjate que en La Habana también se está manejando la paz y la democracia de Colombia, y eso, chicos, te para los pelos porque, oye, ¿qué tiene esa islita? Que después de 54 años, y voy a decir una cosa bien dura, lo que ha producido realmente es jineteras y chulos, y sin embargo tiene a este continente bien mal, ¿no?
Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿No? Como aquella guaracha, ¿qué será lo que tiene el negro? Dios mío. Preocupante. Allá en La Habana no se está negociando la democracia en Colombia porque hay muchísimos colombianos que vamos a dejar que eso suceda. Muchísimos colombianos que no vamos a aceptar callados lo que sucede en La Habana y que nos vengan aquí a negociar condiciones económicas o políticas o impunidad. Yo creo que Alberto y Eleonora no lo vamos a dejar que suceda. Hay mucha gente que está muy preocupada por lo que sucede en La Habana, pero sí, La Habana se ha convertido como en el faro de la democracia y de la solución de problemas. Qué vergüenza la que siento yo cuando Latinoamérica tiene que depender precisamente de una dictadura para resolver sus problemas o pensar que de pronto los puede resolver y no simplemente dejar a Cuba como lo que es una pequeña Corea del Norte. Exactamente, tú lo has dicho. No, y aquí para reflexionar es cómo no el papel que tiene Cuba de preponderancia que ustedes están estableciendo, cómo no lo tiene un país, bueno, hombre, pues mucho más serio en materia política, en materia económica, como pudiera ser Chile o incluso Uruguay, ¿no? O Brasil, también muchas veces sectores de la izquierda brasilera que está en el poder ven a Fidel y babean de la felicidad. No, es una vergüenza, la verdad, y es triste. Obviamente Cuba decidió su camino, tiene un camino dificilísimo, depende totalmente del dinero que le dé Venezuela. El día que se corte ese chorro, ese día peligra la revolución, y por eso es que tienen tan apretado el manejo político de Venezuela para que no vayan a perder esos subsidios que son fundamentales para ellos. Bueno. La gallina de los huevos de oro. Bueno, y esto lo único que augura, ¿saben qué es? Que vamos a estar hablando de este tema mucho más por venir en el futuro cercano. Así es que, porque esta es la situación más dinámica y también hay que acordar en una cosa. Latinoamérica en los últimos 10 años hubiera sido una región mucho más aburrida si no fuera por Venezuela y por Hugo Chávez. No me cabe la menor. Eso lo dices tú porque estás lejos, ¿ah? Pero vente para acá para que lo sientas en el pellejo. Bueno, Eleonora Bruzual, periodista venezolana, te agradezco muchísimo. Y Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, actual periodista, colega y buen amigo, te agradezco muchísimo también tu buena disposición a siempre hablar con nosotros, mi querido Francisco. Alberto, muchas gracias, y Eleonora, mi Dios te bendiga, porque yo sé lo difícil que es ser opositora en Venezuela. No, amén, amén. Y de verdad ha sido maravilloso compartir con ustedes y saber, como acabas tú de decir, que en Colombia hay voces importantes contestatarias y honestas que defienden esta democracia que ya empieza a ser como un recuerdo en mi país. Bueno, seguiremos hablando mucho más de esto en el futuro y muchísimas gracias de nuevo a ambos. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por su participación. Les recuerdo que este es un programa pues tripartita, con 3 patas, con 3 partes, que una es los invitados, la otra es usted, los televidentes, los que nos siguen, y la otra, la menos importante, el que aquí les está hablando. Lo conmino a que siga participando con nosotros. Recuerde que a las 4:30 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos, 6:30 tiempo de Buenos Aires, salimos en vivo y después nos puede ver a cualquier ocasión en grabado a la hora que usted quiera, porque esto es internet. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima, que la pasen muy bien. Justicia dijo que dio su venia y estableció que el presidente Chávez podía no asistir a la toma de posesión, que no había ningún problema, que al cabo que se religió, pues ya mientras lo diga la Corte Suprema de Justicia, pues ya es la ley, ¿no? Ya se convirtió en legal. Mira, Alberto y por supuesto Francisco, hay una cosa muy perversa en este tipo de regímenes, ¿no? Y eso no es nuevo. Todo régimen autoritario, vamos a ponerle un nombre que está de moda, un poco neotiránico, crea una estructura legal
que le dé fuerza, le dé basamento a sus barrabasadas, pues. Todos sabemos que en Venezuela no hay autonomía de poderes. Un Estado sin autonomía de poderes no es un Estado democrático. Entonces, por supuesto que esa Corte Suprema de Justicia va a declarar todo lo que le convenga al régimen de Chávez, y algo todavía más perverso, todavía más inaceptable y enervante para cualquier venezolano democrático. No es tanto porque tengamos una agenda per se, pero vaya, por supuesto que las cámaras, la línea está abierta para la gente chavista que quiera hablar del respecto, pero nosotros ya sabemos que lo que van a hablar es que la situación es perfectamente normal y legal. Acá de lo que se trata es de cuestionarla justamente. Bien. Las damas primero, y están con nosotros desde Caracas, Venezuela, la periodista Eleonora Brusual, periodista venezolana. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Eleonora. No, para mí es un honor estar en tu programa, Alberto. Muchísimas gracias por esa invitación. Muchas gracias a ti. Y nos acompaña desde Bogotá, creo que estás en Bogotá, Francisco Santos. Él es periodista, colega, político, ex vicepresidente de Colombia. ¿Cómo estás, Francisco? Alberto, muy buenas tardes. Y no somos críticos, somos objetivos de la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, gracias, don Francisco. Yo, bueno, a ver, yo creo que voy a empezar, a ver, no, primero con Eleonora, las damas primero, Eleonora. O sea, podemos cuestionar qué es lo que pasó, pero el problema es que en Venezuela, si la Corte Suprema de... Lo que le convenga a Cuba. Justamente, porque ese es el tema también de lo que vamos a hablar. Y antes de pasar a Francisco Santos acaba de escribir una columna donde él asegura que Venezuela en este momento está siendo gobernada prácticamente no desde La Habana, sino por La Habana. ¿Tú estás de acuerdo con esta aseveración? Lo que dice Francisco Santos en su columna La Venezuela sin Chávez. Por supuesto, absolutamente. Es más, yo vengo alertando a la necesidad de un monotema en los opositores, en el liderazgo opositor, en el cual hay que hacer hincapié en que en Venezuela se acabó la soberanía. En Venezuela hay una invasión de miles de cubanos que están en puestos claves, y además ahora el gobierno está en La Habana. Entonces, bueno, es evidente, y lo que dice Francisco Santos en esa columna es más que claro. Pero podremos las voces de América que alertamos sobre eso, que es además evidente, ir y despertar a esa otra América. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas. Gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a retomar el tema de Venezuela y vamos a hablar de la situación política y legal actual. Obviamente vamos a cuestionar esto, sabemos perfectamente bien cuál es la situación legal. Para el gobierno de Venezuela es perfectamente legal. Para un nutrido grupo de gente alrededor del planeta, pues no es legal lo que está pasando en Venezuela. Pero vamos a hablar de esto un poco más adelante, porque primero entra en proscenio mi querido Daniel Stico, el editor de Infobae, con el reporte de cierre. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Hoy los mercados tuvieron una jornada de toma de ganancias en Wall Street y también de incertidumbre, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos dispuso mantener el plan de estímulo de compras de 85.000 millones de dólares de bonos, justamente porque veía síntomas de estancamiento de la recuperación económica, aunque considera que este estancamiento es transitorio. De esta manera, el Dow Jones termina con una caída del 0,32%, el Nasdaq también 0,36% y Standard & Poor's 0,47%. México terminó también en baja con 0,34%, Brasil sigue cayendo 1,77% por efecto de lo que habíamos comentado en los últimos días, la apreciación del real, y ahí apareció el ministro de Economía de Manteiga diciendo que no va a dejar apreciar excesivamente la moneda porque quiere cuidar la competitividad de sus industrias.
Chile subió 0,51, Perú fue destacada en la jornada con una suba de 1,83, Argentina bajó 0,22, también tomas de ganancias, y Venezuela terminó con una leve suba del 0,24%. Listo, mi querido Daniel Estico, te agradezco muchísimo el reporte. Un abrazo. Gracias, igual. Bueno, vamos a hablar del tema que nos está ocupando el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la situación política y legal de Venezuela. Por supuesto, todo en el marco de, pues, el estado de salud del presidente Hugo Chávez, que no está ni siquiera en Venezuela, que está en Cuba, y bueno, pues esta en la que la Corte Suprema de Justicia de Venezuela pues determinó que no había necesidad de tomar posesión por parte del presidente reelecto Hugo Chávez. Bueno, vamos a hablar de todo este asunto. Ahora, vamos a aclarar algo, que nuestros dos invitados son conocidos críticos del gobierno de Chávez, uno es colombiano, la otra es venezolana, y